Tan pronto como Rachel apareció en el apartamento, escuchó una conversación en tono elevado. Principalmente hablaba el esposo, mientras su madre estaba de pie, con la cabeza baja, suspirando profundamente. «Pero tú soñabas con tener una casa de campo», dijo Jack con irritación, ya cansado de ese diálogo. «Sí», confirmó la suegra. Miranda hacía mucho tiempo que quería mudarse a una casa de campo. Hace un par de años se jubiló y vivir en la ciudad le había aburrido. Soñaba con tener su propio huerto y jardín, a los que cuidaría con gusto. Y su hijo cumplió su deseo. «Pues bien, te la compré», dijo Jack levantando el dedo. «Aunque esta compra no estaba en mis planes. Todo para alegrar a mi querida madre». ¿Y esta es la gratitud? No quiso prestar atención al hecho de que compró la propiedad por un precio muy bajo que casi no afectó su presupuesto. Como empresario novato, quería dar un efecto dramático para poner en su lugar a su madre mayor. «¿Qué pasa?», preguntó Rachel entrando más en la habitación. Las discusiones entre madre e hijo eran muy raras. Normalmente se llevaban muy bien. «Es que mamá no quiere vivir en la casa de campo», se quejó el esposo. Rachel miró sorprendida a su suegra. Recordaba claramente cómo ella se alegró al escuchar la noticia de la compra. Sí, Miranda empacó todas sus cosas en una sola noche y se mudó de inmediato. Pero, ¿acaso ya no le gusta la casa? «No puedo quedarme allí por la noche», dijo la suegra evitando mirar a los niños a los ojos. «No puedo y ya. Hagan conmigo lo que quieran, pero no volveré». Jack frunció el ceño y se apartó hacia la ventana, dejando claro que toda esta situación le molestaba muchísimo. Rachel se acercó a su suegra y le tomó las manos. «¿Por qué no quieren? ¿Hay algo que no les guste allí?», empezó a preguntar la nuera. Ella solo había estado una vez en la casa cuando su esposo se las mostró, y le pareció que todo estaba bien con la casa. «Siempre siento que alguien me está observando por la noche», dijo la suegra con tono ominoso. «Estoy segura de que algo habita en la casa. No sé, espíritus, tal vez alguno malo». Antes de que Rachel pudiera decir algo, se escuchó una risa fuerte del esposo que llenó la habitación. «Mamá, ¿qué tonterías inventas ahora?», se rió él. «¿Has visto demasiadas series?». «Eso no es ninguna tontería», respondió Miranda con brusquedad. «Apenas oscurece, escucho cómo cruje el piso, las ventanas se abren, la vajilla se mueve sola. Una vez vi una silueta en el espejo. No me quedaré allí ni una noche más». Con esas palabras, se fue a otra habitación, terminando la conversación. «Sí, la madre se ha vuelto loca», sacudió la cabeza Jack. «Ya es hora de pensar en llevarla a un buen psiquiatra». Rachel se lo tomó en serio. Su suegra no parecía loca, aunque sus palabras sonaban bastante extrañas. «Jack, pero ella está realmente asustada», defendió Rachel. Como la urbanización de campo estaba bastante lejos de la ciudad, había que llegar en tren eléctrico. Por eso, la opción de ir sin pasar la noche ni siquiera se consideraba. Rachel sintió mucha pena por la mujer mayor con la que tenía una relación cálida. De repente se le ocurrió una idea inesperada. «Oye, ¿y si voy contigo y tu mamá a la casa de campo y me quedo allí unos días?», propuso Rachel. «Seguro que las dos juntas no tendremos miedo. Y así se acostumbrará y podrá quedarse sola». Jack sonrió. Su esposa acababa de dar en el clavo. Era una buena idea, ya que se acercaban las vacaciones de primavera y Rachel tenía días libres. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de marketing,
por lo que no podía faltar en días laborables. Pero si se iba a la casa de campo por 3 o 4 días al principio del mes, no pasaría nada grave. Además, será bueno para el bebé, sonrió Rachel acariciando suavemente su vientre. Los Mellor llevaban mucho tiempo soñando con un niño, y hace un par de semanas la suerte le sonrió. Rachel supo que estaba embarazada. Ya había tenido intentos. Pero todos habían terminado triste, o no quedaba embarazada o sufría un aborto espontáneo en etapas tempranas. Con la amarga experiencia, Rachel trataba de ser muy cuidadosa para que nada malo le pasara a su bebé y naciera sano. Solo que, lamentablemente, no podré llevarlas a ti y a tu madre, suspiró Jack. Tengo demasiado trabajo. Antes comenzaron juntos, con una empresa propia, pero luego el esposo se trasladó a otra compañía y finalmente decidió que era hora de empezar su propio negocio. La esposa permaneció en la misma empresa de marketing, aunque con el tiempo ascendió a un puesto más alto. Al principio a Rachel le dio tristeza, ya no se veían todos los días como antes. Pero pronto tuvo tantas nuevas responsabilidades que no había tiempo para esos pensamientos. No pasa nada, pediremos un taxi, dijo Rachel con un gesto despreocupado. Como estaba embarazada, no se atrevió a cargar con las cosas hasta la estación del tren eléctrico. Su suegra, que ya lo había previsto, se alegró de que la nuera la acompañara. Sin embargo, la idea de volver a la casa maldita seguía inquietándola. En el coche, la suegra miraba nerviosa por la ventana, intentando calmar un temblor repentino. Recordaba todos esos momentos extraños que había vivido y temía que se repitieran. En realidad, la anciana preferiría que su hijo fuera con ellas, pues con un hombre en la casa se sentía mucho más segura. Pero él estaba muy ocupado con el trabajo y ella no se atrevió a pedirle que fuera. Además, Jack había tomado sus miedos con demasiada ligereza. Rachel, compartiendo la opinión de su esposo de que todos esos fantasmas probablemente estaban en la cabeza de su madre, solo suspiró. No se preocupe tanto, sonrió la nuera. Esta noche revisaré bien toda la casa y verá que no hay nada raro. Pero yo vi una sombra, seguía lamentándose la suegra. Como si me mirara desde el espejo. Lo vi con mis propios ojos. Y tampoco sufro alucinaciones. ¿Será cierto? Se preguntó Rachel mentalmente, sin apartar la mirada atenta de la madre de su esposo. El conductor, que había escuchado parte de la conversación, miró a Rachel con complicidad, expresándole simpatía en silencio. Ella decidió que continuar hablando no tenía sentido, así que se recostó en el asiento y comenzó a disfrutar del paisaje. Cuando llegaron a la casa de campo, el conductor ayudó a llevar la maleta hasta la puerta y luego se volvió hacia Rachel. Por si acaso, hay una clínica psiquiátrica por aquí cerca, dijo. Rachel sonrió nerviosamente. Esperaba no tener que usar esa información. Lo tendré en cuenta, sonrió ella. Y aún así, dejando de lado los miedos ridículos a los fantasmas, la casa era agradable. Hacía buen tiempo. Cerca había un río con una playa acondicionada y alrededor muchos árboles y flores. Rachel sentía cómo descansaba el cuerpo y el alma. Estaba cansada de la ciudad desde hacía mucho, le había pedido a su esposo que fueran de vacaciones a algún lugar, pero Jack siempre estaba ocupado y ella no quería ir sola. Apenas se instalaron bien, la suegra se apresuró a ir a su bancal, que no había visto en varios días. Déjame ayudarte, se ofreció de inmediato Rachel, que no estaba acostumbrada a no hacer nada. Ay, ¿qué te has inventado?, gruñó Miranda. No es bueno que una embarazada se esfuerce demasiado. Tranquila, seré cuidadosa, sonrió Rachel,
que sabía muy bien que debía cuidarse. Entonces Miranda le dio la regadera más pequeña y ligera para que regara las flores. Al ponerse a trabajar, Rachel notó algo extraño, una huella. ¿Será de pezuña?, pensó con mucha duda. De inmediato comenzaron a venirle imágenes aterradoras de monstruos con pezuñas. Tenía buena imaginación, sobre todo porque en su juventud le gustaban las películas de terror, que ahora evitaba. Pero, ¿y si Miranda tenía razón y realmente había algo en esa casa? Algo inexplicable. Pero ¿cómo se podría echar de allí? Esos pensamientos la hicieron sentir mal. Rachel intentó ignorarlos con fuerza para no asustarse. Por supuesto, no compartió sus temores con su suegra. Ella acababa de recuperarse un poco y molestarla sería un crimen. De lo contrario, seguro habrían regresado a casa en el primer taxi disponible. Cuando regó todas las flores, Rachel decidió conocer a los vecinos, especialmente porque una de ellas paseaba cerca de su casa. Era una dulce abuela llamada Betty. Había vivido toda su vida en la urbanización, por lo que conocía todo y a todos, y estaba encantada de compartir esa información. Tan pronto como Rachel abrió la reja, la vecina la miró con interés y se acercó para presentarse. Su casa estaba en una esquina, así que solo tenían vecinos de un lado, lo que agradó a Rachel, le gustaba la privacidad. La vecina resultó ser muy comunicativa. Antes había trabajado en una ambulancia y ahora echaba de menos esos tiempos dorados cuando podía salvar vidas. Al saber que Rachel esperaba un bebé, la abuela se emocionó con la idea de prepararle una infusión de hierbas para evitar las náuseas. Rachel asintió agradecida, ese remedio realmente le vendría bien. Rachel apenas podía interrumpir el monólogo de Betty, que seguía contando entusiasmada. Este lugar existe desde hace mucho, desde los tiempos del zar. Aún quedan un par de casitas donde vivieron grandes príncipes y princesas. ¿Se sabe quién vivía antes en nuestra casa? Aprovechando el momento, preguntó Rachel. Claro, sonrió su interlocutora. Aquí vivía la familia de nuestro guarda forestal, Mark. Lo construyeron con sus propias manos. No le fue muy bien en la vida. Rachel inmediatamente se aferró a ese hilo, pidiéndole a la vecina que continuara con la historia. Betty contó que acusaron a ese guarda forestal de vender licencias ilegalmente y lo metieron tras las rejas. Todo ocurrió hace unos meses. Todos quedaron en shock, nadie podía imaginar que Mark fuera capaz de robar. Además, su hijo Justin, como resultó, fue llevado a un orfanato, y los bienes pasaron al presidente del pueblo, quien los vendió rápidamente al esposo de Rachel. Espera. ¿Y dónde está la madre del niño? Frunció el ceño Rachel. Gwen murió varios años antes, suspiró triste la vecina. Era una buena mujer, trabajadora, solo que de salud muy débil. Se resfrió mucho, agarró una infección, y eso fue todo. Ay, cómo lloró Mark entonces. Quedó completamente solo con el bebé en brazos. Casi todas las mujeres del pueblo lo ayudaron entonces. Rachel era sensible y apenas pudo contener las lágrimas. La historia de esa familia la conmovió profundamente. Le daba verdadera pena a Gwen, que murió tan joven, y especialmente Justin, que quedó sin sus padres. Por alguna razón, Mark no parecía un villano en esa historia. La intuición le decía que todo no era tan simple, y probablemente al jefe de familia simplemente lo habían incriminado. ¿Y tú crees que el guarda forestal realmente es culpable de lo que lo acusan? Quiso saber Rachel. Quién sabe, se encogió de hombros la anciana. El alma de otro es un misterio.
A veces puedes vivir toda la vida con alguien y no saber qué lleva en la mente. A Rachel no le quedó más que estar de acuerdo. Además, ya se acercaba la noche, así que era hora de prepararse para dormir. Se despidió de la vecina y fue a ver a su suegra. Miranda ya estaba en la cama. Sabiendo que su nuera estaba cerca, pudo relajarse un poco. Buenas noches, sonrió Rachel. Tú también acuéstate, dijo la suegra. En tu estado. Rachel asintió, decidiendo no contarle que estaba planeando espiar a un visitante secreto. No podía quitarse la sensación de que alguien realmente venía aquí. Por eso decidió esconderse en el cobertizo para atraparlo. Tuvo que esperar mucho. En un momento, bajo la luz de la luna, apareció movimiento, se oyeron pasos, y pronto pudo distinguir una figura bajita. El corazón le dio un vuelco y Rachel exhaló con nerviosismo. Tenía miedo. Pero ya no había vuelta atrás. ¿Y quién nos protegerá si no somos nosotros mismos? Pensó con determinación Rachel, salió de su escondite y le lanzó un saco al visitante no invitado. Pero en vez de un rugido o una voz amenazante, se oyó una vocecita infantil. Por favor, no me pegues. No me pegues. Suplicó. Rachel le quitó el saco enseguida y ante ella apareció un niño que parecía no tener más de 7 años. Vaya, dicen que el miedo tiene ojos grandes. Me asustó un niño pequeño, pensó Rachel, frunciendo el ceño. Tía, por favor, perdóname, dijo el niño liberado. No quería asustarte. Ella movió un poco la cabeza tratando de calmarse. ¿Y qué haces aquí? Aquí vivía antes, dijo el niño, levantando la barbilla. ¿Eres Justin? Adivinó Rachel de inmediato. Sí, respondió sorprendido. ¿Cómo me conoces? Así fue como Rachel resolvió el misterio que atormentaba a su suegra. Justin había escapado del orfanato para visitar su casa. Y como había estado vacía mucho tiempo, el niño ni siquiera sabía que la habían vendido, ni que ahora alguien vivía aquí. La situación empezaba a aclararse. Pero aún quedaba una duda. Pero, yo vi huellas de pezuñas en el huerto, recordó Rachel. Aún no la dejaban en paz. Justo a partir de ellas comenzaron sus sospechas de algo sobrenatural. El niño sonrió pícaramente, sacó de su bolsillo un llavero en forma de pezuña. Eso me lo hizo mi papá, dijo orgulloso Justin. Para que dejaran huellas. Así me escondía. Ahora a Rachel le daban ganas de reír. La situación era tan ridícula que parecía un chiste. Resulta que todo este tiempo su suegra había tenido miedo del niño que extrañaba su hogar y venía solo a verlo. Sin embargo, el tono de la conversación cambió rápidamente de alegre a triste. Apenas el niño comenzó a hablar de su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas y su mirada se volvió triste y profundamente melancólica. Si no fuera por ese tío de cabello largo, ahora papá y yo viviríamos aquí, dijo Justin con resentimiento en la voz. Rachel reconoció inmediatamente en esa descripción a su esposo. Jack tenía el cabello un poco largo y le gustaba peinarlo hacia atrás. Era un hombre atractivo y memorable, fácil de reconocer. ¿Y por qué piensas eso? Frunció el ceño Rachel. Le desagradaba escuchar acusaciones contra Jack. Él me convenció, murmuró el niño con dolor y rabia. Rachel no sabía qué responder. Justin había pasado por mucho y su enojo y resentimiento hacia el mundo eran comprensibles. Los niños suelen ser poco objetivos y prefieren culpar a todos a su alrededor por sus problemas. Mientras hablaba con el niño afuera, su suegra se levantó dentro de la casa para tomar agua.
La luz en el patio era tenue y cuando miró por la ventana, vio una pequeña figura con un saco aún sobre su espalda. Sin embargo, en los ojos de la anciana con gran imaginación, no era un niño, sino un verdadero monstruo que había venido por ella. «Dios mío! Dios mío», susurró Miranda con miedo. Se llevó la mano al corazón y dio varios pasos hacia atrás. El miedo la dominó por completo. Sintió un punzante dolor dentro del pecho y luego. La anciana cayó al suelo frío. El vaso que sostenía en las manos también cayó y se rompió en pedazos. Los ruidos que se escucharon desde la casa llamaron la atención de Rachel, quien corrió adentro. «Miranda. Miranda». La vista de su suegra tendida en el suelo la asustó mucho. Rachel intentó reanimarla, pero sin éxito. «Quédate aquí». Por si vuelve en sí, ordenó Rachel a Justin. «Yo iré por ayuda». El niño asintió confundido. Sabía que su presencia a menudo la había asustado. Ahora se sentía realmente avergonzado. Justin no podía imaginar que sus inocentes escapadas pudieran causar daño a alguien. «Betty. Ayuda», gritó nerviosa Rachel, golpeando la puerta de la vecina. Por suerte, Betty no estaba dormida. En pocos minutos estaba revisando a Miranda. «Parece un ataque al corazón», dijo Betty frunciendo el ceño. «Llama urgente a la ambulancia». Rachel marcó el número. Cuando llegaron al hospital, llevaron a Miranda inmediatamente a cardiología. No permitían visitas. Los médicos se movían apresuradamente, lo que alarmó aún más a la ya nerviosa nuera. En pánico, intentó llamar a su esposo, pero él no contestaba. Poco después escuchó la voz de Betty en el teléfono. Observando la escena, ella sacudió la cabeza con desaprobación. «Mi niña, no debes ponerte así de nerviosa», dijo. «Mejor siéntate. Los médicos se encargarán de todo. Son buenos aquí». Rachel se sentó, pero no se calmó. Al contrario, junto a la preocupación por su suegra, se sumó un sentimiento de culpa por el niño. El niño se movía nervioso de un pie a otro. «Perdóname, por favor», dijo sonrojado. No quería que pasara todo esto. Rachel ni siquiera pensó en culparlo. Solo quería recuperar su hogar y sus sentimientos eran comprensibles. Toda la situación también lo había asustado. Justin apenas contenía las lágrimas, así que Rachel lo abrazó. Pasaron un tiempo más en el hospital, y luego quedó claro que nadie podría ver a su suegra hoy. Entonces, un pequeño grupo decidió regresar a casa para descansar un poco. Rachel agradeció a la vecina por su apoyo y se quedó con el niño, decidiendo que lo manejaría por la mañana. Al día siguiente, apenas despertó, Rachel llamó al hospital para preguntar por la salud de su suegra. Le dijeron que su estado era estable pero grave y que no debía ser molestada. Rachel suspiró profundamente. Su esposo no le había devuelto la llamada y aún estaba en la incertidumbre. Sabiendo que no podría quedarse tranquila sola allí, decidió regresar a la ciudad para estar cerca de Jack en ese momento difícil. «Justin, te llevaré de vuelta al orfanato», le dijo Rachel, después de darle un desayuno delicioso. El rostro de Justin inmediatamente tomó un tono triste, incluso dejó de terminar los pasteles que hacía un par de minutos comía con mucho gusto. «Pero no puedo actuar de otra manera», notó Rachel, captando el cambio en él. «Si no lo hago, los cuidadores te buscarán y, probablemente, incluso la policía se involucrará». Al mencionar a aquellos que hace unos meses, ante sus ojos, esposaron a su padre, Justin se tensó. «Está bien», asintió.
Vamos ya. Al entrar a su edificio, Rachel recordó que quería escribirle a su esposo sobre su regreso inesperado. Bueno, no importa, probablemente aún no duerma, razonó justo, empujando la puerta de entrada, que estaba abierta. Como la puerta era suave, no siempre se escuchaba cuando la abrían o cerraban. De hecho, por eso la aparición de Rachel pasó desapercibida. Y ella tuvo la oportunidad inesperada de escuchar. Escucha, estando conmigo, serás mucho más feliz que con ella, sonó una dulce voz femenina. Rachel al principio no entendió de dónde venía el sonido, pues el televisor estaba apagado. Lo sé, coincidió una voz masculina. Solo falta obtener el divorcio, y tú y yo podremos dejar de escondernos. Ojalá sea pronto, porque la vieja de la planta baja ya me mira raro, se rió la desconocida. Entonces Rachel comprendió que hablaba la que estaba junto a su esposo. No le hagas caso a esa vieja bruja, dijo Jack con desprecio. Muy pronto me despediré de este departamento. Rachel sintió como su corazón se saltaba a un latido. ¿Qué quieres decir con despedirme? La amante no se sorprendió en lo más mínimo. Sí, respondió el esposo. Rachel empezó a sentir que sus piernas temblaban. Se apoyó en la pared para no caer y respiró profundamente varias veces. Sentía que justo en ese momento se iba a romper en pedazos, imposibles de juntar de nuevo. Su mundo se desmoronaba justo allí, y a 1 metro de ella se escuchaban risas alegres y se hablaba de planes para el futuro. ¿Acaso era justo? De repente, la tristeza se tornó en enojo. Rachel abrió de golpe la puerta que llevaba a la cocina. Sorprendida, la amante, vestida solo con una camisa masculina, saltó de la mesa, y Jack se volvió bruscamente. Rachel comenzó a tartamudear por el shock. ¿Qué haces aquí? Se supone que deberías estar con tu madre en la cabaña. Claro, eso te hubiera resultado mucho más conveniente, se burló con sarcasmo, apretando los puños sin que se notara. Pero la madre está en el hospital, y yo vine para contarte eso. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Al hospital? Se tensó Jack. ¿Qué pasó? Ve al pueblo y lo descubrirás tú mismo, dijo Rachel con desdén. O llama al hospital número 8, ahí te informarán. Ella no tenía ganas de contarle todo lo que habían vivido en las últimas 24 horas. Su esposo solo le provocaba asco mezclado con dolor. Solo quería una cosa, no ver esa cara. La amante se escondió detrás de él. Claramente, encontrarse con la esposa no estaba en sus planes. En realidad, le daba vergüenza mirarla a los ojos, por eso bajó la mirada y fingió no estar allí. Rachel, en cambio, miraba abiertamente a la mujer que le había quitado al marido, destruido su familia y arrebatado el futuro de un hijo no nacido. Mañana presentaré el divorcio, dijo con la voz quebrada. Jack recibió esta noticia mucho más tranquilo que la de su madre. Sí, será la mejor solución para los dos, estuvo de acuerdo. La rapidez con que el esposo apoyó sus palabras la hirió aún más. Ni siquiera pidió perdón por la traición. Al irse, Rachel se dio vuelta para hacer la última pregunta que tenía en la lengua. Dime. ¿Fuiste tú quien tendió la trampa a Chuck? Entrecerró los ojos. Él sonrió con suficiencia. Era una de esas maniobras de las que estaba especialmente orgulloso. Todo salió perfecto. Me tomó un par de días desalojarlo por poco dinero para mis propósitos, respondió con orgullo Jack. Escupió la frase la esposa, y luego se apresuró a irse para no respirar el mismo aire que ese miserable y traidor.
Rachel bajaba las escaleras con lágrimas en los ojos. Se sentía una verdadera tonta que durante años vivió con alguien sin saber quién era en realidad. ¿Para esto me casé con él?, pensaba desconsolada. Y ahora me quedo como madre soltera. No tenía ganas de volver con el traidor, así que tuvo que comprar otro boleto de tren, porque, además de la casa en el pueblo, no tenía a dónde más ir. Rachel viajaba con pensamientos pesados. Ahora entendía claramente cuál era la razón por la que su esposo la había enviado a la cabaña, para vigilar a su madre. ¿Qué habría pasado si Miranda no hubiera terminado en el hospital? ¿O si Jack hubiera contestado el teléfono de inmediato? Entonces nunca habría descubierto la infidelidad de su esposo y habría seguido viviendo en la mentira, permitiendo que la hicieran parecer una tonta. Cuando regresó, la llamaron del hospital para informarle que el estado de salud de su suegra había mejorado y que podía ir a visitarla. Rachel suspiró aliviada, al menos una buena noticia para aligerar ese día sombrío. Antes de la visita, el médico le pidió a Rachel que pasara a su consultorio para conversar. La vida de la paciente no corre peligro por el momento, informó, pero debe entender que después de estos ataques siempre pueden ocurrir recaídas. Por eso debe evitarse el estrés y las preocupaciones graves. Rachel sonrió amargamente, su vida en ese momento se estaba convirtiendo en un estrés constante. Está bien. Lo intentaré, prometió. Así, Rachel decidió no informar aún a su suegra sobre el divorcio. Lo principal es que no se entere su querido hijito, pensó con disgusto. Reuniendo fuerzas, Rachel escribió un mensaje a Volodya, que su madre no debía ponerse nerviosa ahora, y que ambos tendrían que mantener la boca cerrada. El médico resultó ser un buen especialista y le dio una explicación detallada sobre el estado de la paciente. Rachel le agradeció cordialmente y se dirigió a la habitación. Miranda aún estaba débil, por lo que la visita tenía límite de tiempo. La nuera le contó brevemente sobre el niño sin hogar que aparecía por las noches. Convenció a su suegra de que era totalmente seguro y prometió que esas salidas terminarían. Así, la suegra pudo calmarse. E incluso se animó un poco. Le pidió a la nuera que cuidara sus cultivos, a lo que Rachel solo sonrió. Cuando regresó a casa, Betty ya la esperaba en el banco y de inmediato preguntó por la salud de la vecina. Todo está bien, no se preocupe, trató Rachel de responder despreocupadamente. La abuela la miró fijamente, esa mirada incomodó a Rachel, pero no apartó la vista. Pero en tus ojos, mi niña, notó Betty con tono profético, hay una tristeza infinita. Rachel se sonrojó, alegando que era por la preocupación por su suegra. No, no es por eso, negó la anciana, en el hospital también estabas preocupada, pero tenías brillo en los ojos. Ahora se apagó. La amable mujer mayor sabía captar sutilmente a las personas. Rachel le cayó bien de inmediato y Betty trataba de ayudarla a su manera, al menos con palabras amables y atención. Rachel empezó a instalarse en la cabaña. Trasladó allí la mayor parte de sus cosas y poco a poco armaba su vida lejos de su esposo. En el trabajo aceptaron su prolongada licencia sin mucho entusiasmo, pero no tenían elección. Discutir con una mujer embarazada que además conocía sus derechos le salía caro. La vida transcurría con normalidad, hasta el día en que alguien golpeó fuerte la puerta. Rachel estaba segura de que era la vecina con la que solían tomar té en la veranda. Pero en el umbral estaba un hombre desconocido, corpulento, nervioso y claramente impaciente. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Rachel con cautela, mirándolo de pies a cabeza. Cuando se cruzaron las miradas, todo dentro de ella se tensó.
Ya imaginaba mentalmente a dónde podría correr si había peligro. Vengo de parte del dueño de la casa, dijo con voz ronca. De Mark. Estuvimos juntos. Me pidió que le trajera algo del sótano. Así que necesito pasar. No le llevo nada a nadie y no dejo entrar extraños en la casa, respondió Rachel con firmeza. ¿Por qué tan descortés con un invitado? Sonrió el hombre, tocando casualmente su cinturón. Rachel tragó saliva, instintivamente protegiendo su vientre con las manos. Tenía miedo. No había nadie alrededor. ¿Quién la ayudaría? ¿La vecina mayor que apenas se sostiene en pie? Pensamientos desesperados pasaban uno tras otro por su mente, hasta que de repente Betty asomó la cabeza por la cerca. Rachel captó su mirada e intentó sin palabras hacerle entender que necesitaba ayuda. Haciendo un gran esfuerzo por parecer tranquila, sonrió encantadoramente y dijo: ¿En serio? ¿Qué estoy diciendo? No me costaría nada dejar pasar a una buena persona al sótano, habló con una sonrisa forzada, pero, ¿qué tal si primero tomamos algo? Guiñó el ojo a la vecina, mi vecina hace un excelente aguardiente. El visitante se animó. Lo que menos quería ahora era beber, soñaba con salir y armar una fiesta de inmediato. Y esta era su oportunidad. Bueno, mostrando sus dientes podridos, dijo, muéstrame dónde está tu aguardiente. Él casi arrastró a Betty a toda prisa tras de sí. ¿Esperas que tengas algo fuerte? Preguntó Rachel con ansiedad. Sí, asintió la vecina. Pero es muy potente. Una sola gota puede tumbar incluso a un hombre fuerte. Justo lo que necesitamos, suspiró Rachel. Mientras Betty servía el aguardiente, las manos de Rachel temblaban. Esto no pasó desapercibido a la atenta mirada de la mujer mayor. Hija, ¿quieres que llamemos a la policía? Sugirió con cautela. Pero Rachel negó con decisión. Sabía que para cuando llegara la policía, ya no quedaría ni rastro de él. Yo puedo manejarlo, dijo Rachel en voz baja, pero con firmeza. Mientras tanto, el desconocido que ni siquiera se molestó en presentarse se acomodó con arrogancia en el sofá. En realidad, no existía ningún encargo de Chuck. Más bien al contrario, se habían peleado seriamente en la cárcel. Este hombre, que formaba parte de la pandilla local, incluso había golpeado a Mark en una ocasión. Todo empezó porque Chuck se negó a participar en el acoso al novato, y según las leyes de la cárcel, eso era considerado traición. Allí todo era simple, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Desde entonces, Chuck fue considerado enemigo. Lo provocaban, lo golpeaban regularmente, y la vida tras las rejas se volvió una verdadera prueba para él. Sin embargo, Mark aguantaba. No se metía en conflictos, intentaba cumplir con los trabajos forzados y seguía las reglas. Pero la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Soñaba con que lo liberaran en libertad condicional, porque allá afuera tenía un hijo que crecía y por quien se preocupaba mucho. ¿Por qué te levantas? Tráelo rápido, ordenó el invitado no deseado. Rachel se acercó, pero no alcanzó a poner el vaso sobre la mesa antes de que él le arrebatara el cucharón y comenzara a beber de un trago. Ella lo miraba con ojos grandes, pues la bebida contenía una buena dosis de somnífero. Solo que no tome demasiado, pensó. Claro que no, probablemente el mundo no sufriría mucho si se librara de un tipo así. Pero ella sin duda tendría problemas con un cadáver en la veranda. Después de un par de minutos, el desconocido empezó a tambalearse. ¿Y qué clase de dueña eres? Se indignó él. Trajiste la bebida,
¿Y las botanas? Rachel sonrió tímidamente y salió corriendo a la casa por algo de comida. Cuando regresó, el preso ya estaba roncando. Funcionó, pensó alegremente, abrazándose el pecho. Bueno, ¿llamamos a la policía?, preguntó el informante, mirando al hombre dormido. Espera un poco, primero necesito revisar algo, dijo Rachel, bajando al sótano. Ahora tenía curiosidad por saber qué podía tener un simple guardabosques tan valioso que su compañero de celda tanto ansiaba. A primera vista no parecía haber nada fuera de lo común. Rachel iba de regreso cuando tropezó con algo duro. Por suerte pudo mantener el equilibrio y no cayó de bruces. Se arrodilló con cuidado y comenzó a palpar el suelo. Resultó que en un lugar una tabla del piso estaba un poco hundida, lo que casi causó su caída. Presionando un poco, Rachel descubrió un doble fondo, donde inmediatamente metió la mano. «Vaya», exclamó al sacar un lingote de oro. «Es un tesoro». Ahora entendía por qué el desconocido estaba tan ansioso por entrar aquí. Esos lingotes habían sido escondidos por un buscador hace muchos años. Mark los había encontrado por casualidad mientras patrullaba el bosque. Decidió llevárselos y esconderlos en el sótano para usarlos en caso de necesidad. Pero lo arrestaron antes y no pudo hacerlo, luego la casa fue puesta en venta. Desde la cárcel, Mark le contó confidencialmente sobre el tesoro a su compañero de celda, quien memorizó la historia y deseó apoderarse del oro. Sin embargo, gracias al ingenio de Rachel, no lo logró. Betty finalmente llamó a la policía. A diferencia del anterior dueño del oro, Rachel no intentó ocultar el hallazgo y, como dictaban las leyes, entregó el lingote. La policía se llevó el lingote, diciendo que debido a esta travesura con amenazas y cuchillo, él volvería a la cárcel. Ese es el único lugar para gente como él, pensó Rachel, apenas recordaba la mirada loca de ese hombre, se estremecía. Sabía que estaba entregando a un buen abogado, cuyos servicios costaban bastante. ¿Es esta persona muy importante para usted?, preguntó la secretaria cuando apareció en el despacho de abogados. Salvarlo costará una fortuna, añadió ella. En realidad, nunca lo he visto, sonrió Rachel, dejando a la empleada desconcertada. El abogado comenzó a trabajar de inmediato. En cuestión de días logró que se revisara el caso. Rachel pensó que Justin debía enterarse, así que se apresuró a ir al refugio para darle la buena noticia al niño. De hecho, sus ya grandes ojos estaban aún más abiertos. ¿Pueden sacar a papá?, preguntó él. Sí, sonrió Rachel. Tiene muchas probabilidades. Justin no pudo contener su alegría y abrazó fuerte a Rachel, apoyando la cabeza en su pecho. Ella sentía tanta ternura por él, como si con sus propias manos lo protegiera de todos los problemas del mundo. Verás, mi buen chico, muy pronto tú y papá vivirán como antes, le prometió. ¿Y tú qué?, se apartó el chico. La pregunta la dejó desconcertada. ¿Cómo? No entendí, respondió. ¿Y tú dónde vas a vivir entonces?, aclaró el pequeño. Uy, ni sé, dudó ella. Cuando estas personas regresen a su casa con su esposo, ella no se quedará ni loca. Además, pronto se divorciarán y serán completos desconocidos. No tenía amigos que pudieran acogerla. Y sus padres vivían en otra parte del país. Sí, hacía tiempo que no hablaba con ellos, así que no podía simplemente volver. Ana tocó su corazón sin darse cuenta. El silencio se prolongó,
pero ella simplemente no sabía qué responderle a ese chico tan astuto cuando él le anunciara que viviría con una mujer completamente desconocida. No pudo contener una risa alegre. Un par de días después, Miranda finalmente salió del hospital. Estaba muy triste por el hecho de que su propio hijo no la había visitado ni una sola vez, aunque ella estuvo gravemente enferma y al borde de la muerte. No importa, mujer aguada. Jack tiene mucho trabajo. No puede estar en dos lugares a la vez, dijo la nuera, con una sonrisa amarga. Por más que intentara cuidar de su sangre, el divorcio era inevitable. Pide a Betty que prepare un té calmante y luego contó todo desde el principio hasta el final. Al terminar, la madre de Jack estaba tan pálida que Rachel estuvo a punto de llamar a una ambulancia. Y todo esto lo hizo mi hijo con gente extraña. Lamentaba a esa buena mujer, que no sabía qué sentir. Por un lado, entendía lo horrible que había sido la actitud de Jack y a cuántas personas había hecho daño, pero por otro, era su hijo, y simplemente no podía ir contra él. Miranda ni siquiera intentó convencer a Rachel de salvar la familia, sabía que era imposible. Haz lo que creas mejor, cariño, solo dijo, y yo apoyaré cualquier decisión que tomes. Rachel le estaba agradecida. Le agradaba que, incluso en esa situación, su suegra actuara con sabiduría. La anciana había visto que durante su ausencia, la nuera había cuidado del jardín, ninguna flor se había marchitado, y en el huerto ya comenzaban a aparecer señales de futura cosecha. Para distraerse un poco de los pensamientos tristes, Rachel se puso a trabajar en el bancal, que siempre le servía de consuelo. Ella se preparaba para el divorcio. Jack, en el último encuentro, dejó claro que no habría una separación pacífica. Él entendía que el nacimiento del niño le podría traer muchos problemas, principalmente en forma de pensión alimenticia, además de complicaciones en la división de bienes. La amante le sugirió impugnar la paternidad y alegar que Rachel no le había sido fiel durante el matrimonio. Di que ella llevaba una vida disoluta y por eso dudas que el niño sea tuyo, le dijo la amante. Pide a tus amigos que lo confirmen. Smith accedió. Realmente parecía un plan salvador. Más aún, tenía gente dispuesta a decir cualquier cosa por poco dinero. Rachel, al enterarse de esta vileza, se deprimió mucho y hasta se enfermó un poco. Le dolía que la persona que una vez amó la tratara así ahora. Es todo mentira, dijo, reuniendo fuerzas, durante la primera audiencia. Estoy dispuesta a hacer la prueba de paternidad, con tal de que mi esposo deje de decir esas tonterías. Gracias a la determinación de Rachel y su abogado, lograron demostrar lo contrario. Jack reconoció que Rachel llevaba bajo el corazón a su hijo. Si dependiera de mí, mi niño nunca habría conocido a un padre así, pensaba ella. Les esperaban aún varias audiencias, en cada una de las cuales Jack intentaba poner trabas. A veces Rachel se sentía moralmente destruida, quería rendirse solo para que su marido la dejara en paz. No lo dejes, cariño, decía la vecina. Si cedes ahora, recuerda que se convertirá en un hábito y toda la vida te arrastrarás. ¿Y qué tipo de madre vas a ser para el niño? Añadía Betty, que siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. Entonces Rachel apretaba los dientes y seguía luchando. Después de un tiempo, finalmente se divorciaron, dividieron los bienes en partes iguales, lo que enfureció terriblemente a la amante de Jack, ya que ella ya se había mudado a su apartamento e incluso imaginaba cómo lo reformaría sin el niño. Que primero dé a luz, se burlaba él. Porque cualquier cosa puede pasar. Rachel se horrorizó ante sus palabras, no podía creer que alguna vez se hubiera casado con él.
Le parecía que ahora era una persona totalmente diferente. «O fui una tonta ingenua», pensó para sí misma. Después del divorcio, el proceso con el caso de Mark avanzó con más fuerza. Lograron encontrar una prueba que demostraba que el caso contra él fue fabricado, y el verdadero culpable resultó ser Jack, quien llamó la atención de la policía. El primer lugar al que fue el guardabosques tras ser liberado fue el orfanato. Al ver a su padre, Justin corrió hacia él a toda prisa, para caer luego en un cálido abrazo, algo que le había faltado durante tantos meses. Por fin, el niño pudo sentir que alguien le necesitaba de nuevo. El cuidador observaba la escena. Contener las lágrimas de padre e hijo tras tanta separación era realmente conmovedor. Miranda, al verlos, comenzó a recoger sus cosas de inmediato. Entendía que no estaba bien que ella permaneciera allí, ya que esa familia simplemente les había quitado su hogar. A la anciana no le importaba que en los documentos fuera la dueña oficial, estaba dispuesta a transferir la casa al verdadero propietario, la madre de Golosí, en ese momento. Al teléfono, Jack, al enterarse de su decisión, dijo: «Ni se te ocurra pensar en eso. Compré esa casa de campo para ti, así que ahora es nuestra». «Ay, Jack», negó Miranda con la cabeza. «Desde arriba veo todo, no puedo actuar de otra forma. Todo debe ser justo». Mark, por su parte, persuadió a Miranda de que no tenía prisa, que podía quedarse en la casa todo el tiempo que fuera necesario. Tenían muchos lugares para alojarse. «No, amigos, prefiero vivir en la ciudad, al menos ahí estaré más saludable», dijo y se fue. Tras la liberación del inocente, la policía se dedicó a buscar a los culpables. El primero en ser llevado ante la justicia fue el presidente del pueblo, quien no solo vendió la casa al guardabosques mediante engaños, sino que también fue atrapado recibiendo sobornos. Esto complicó su situación. Lograron armar un expediente considerable lleno de diversas maniobras fraudulentas. Resultó que Jack era un hábil estafador en el sector inmobiliario, que desde hacía tiempo engañaba a la gente. La lista de sus delitos era tan extensa que por más que su abogado intentara defenderlo, no pudo evitar la condena. El empresario enfrentaba prisión. Rachel, quien con su divorcio perdió la oportunidad de ayudar en la liberación de Mark, volvió a la casa como si nada hubiera pasado. Su sorpresa fue grande cuando encontró en la cocina a un hombre desconocido, que apretaba en sus manos una sartén. Asustada, retrocedió cubriéndose la boca con la mano. Por un momento le pareció que aquel preso había vuelto a visitarla. «Dios, perdóname». Se apresuró a disculparse Rachel. «Ni siquiera sabía cómo eras». «Está bien», le aseguró Mark. «Me alegra haber podido conocer a quien me debe tanto». Chuck le agradeció por el abogado y también por la bondad que Rachel mostró hacia su hijo. «En realidad, no hice nada especial», respondió ella sonrojada. «Ustedes encontraron el tesoro. Yo solo cobré por el trabajo que realmente hizo el abogado». Justin es muy inteligente. Se comportó con mucha valentía. «Y aún así, si no fuera por ti, todavía estaría tras las rejas», comentó el hombre con justicia. Hablaron un poco más cuando Betty apareció en la veranda. Padre e hijo querían mucho a la anciana vecina, así que tuvieron otro encuentro cálido. La tarde ya estaba cayendo. Rachel comprendió que ya era hora de retirarse. «Ya no como más», dijo Betty con las manos en alto. «Es de noche y además estás embarazada». Rachel lanzó a la vecina una mirada que decía claramente ¿por qué hablar tan abiertamente de mis problemas? Pero la abuela no se inmutó y siguió contando todas las desgracias que habían caído sobre Rachel.
Ella deseaba desaparecer. Sin embargo, Mark la miraba como a una verdadera heroína y sinceramente comentó: «Todavía no me había encontrado con mujeres tan fuertes». Rachel sonrió tímidamente y luego se levantó con decisión para tomar el último tren eléctrico. «¿Qué tonterías son esas?», frunció el ceño el guardabosques. «Quédate, hay mucho espacio». «No, eso no está bien», respondió Rachel con las manos abiertas. «Esta casa es tuya por derecho. Ya me he quedado demasiado tiempo». «Pero gracias a ti aquí volvió la vida», contestó Mark. Discutieron un poco más, hasta que la vecina anunció que el último tren ya se había ido y que Rachel no tenía otra opción que quedarse a pasar la noche allí. No le quedó más remedio que aceptar. Rachel quiso acostarse en el sofá, pero el dueño insistió en que se quedara en la misma habitación donde había estado viviendo últimamente. Cuando se despidieron, la vecina sonrió con misterio. «¿Y por qué no?», murmuró Rachel en voz alta, solo para que el viento lo escuchara. Harían buena pareja. A la mañana siguiente Rachel tampoco pudo irse, hubo un accidente serio en la estación. Los trenes dejaron de circular temporalmente por las malas condiciones climáticas, un árbol enorme cayó sobre la carretera principal y además se cayeron todos los cables. El tráfico quedó detenido, ¿y cuánto duraría eso? Según el cartero, no más de una semana, contestó Mark. Así fue como Rachel se quedó en su casa. Pasaron esos días juntos, fueron al río para ver el atardecer, pasearon por el campo y sintieron esa paz que Rachel nunca había encontrado en la ciudad. Pero la semana pasó, y había que irse. Quiso hacerlo al día siguiente de que terminaran las reparaciones en la estación, pero despertó con fiebre. «No, hija», negó Betty, a quien Mark había traído inmediatamente. «No puedes ir a ningún lado en ese estado. Tienes que descansar unos días». Él la cuidaba. Rachel incluso pensó que en ese corto tiempo había recibido de él más cariño que de su marido en años de convivencia. «Ya me siento mucho mejor, así que no puedo abusar más de su hospitalidad», dijo Rachel 3 días después. Mark miró a su hijo con pánico, luego dirigió la mirada a la cocina, tratando desesperadamente de inventar una excusa. En ese momento Justin, que también se había encariñado con la buena mujer, le echó una mano. «En 3 días es mi cumpleaños», dijo. «¿Te quedarás para celebrarlo?». De hecho, lo miraba con unos ojos que era imposible rechazar. Rachel decidió quedarse. Cuando celebraron el cumpleaños, ese sentimiento olvidado que la había abandonado desde la infancia, cuando sus padres se divorciaron, volvió. Pero la fiesta terminó y ya era hora de regresar a la ciudad. Sin embargo, Rachel se sorprendió al darse cuenta de que no quería irse en absoluto. Cuando le anunció su decisión a Mark, él soñaba con que sucediera algún desastre natural o algo que pudiera cancelar su partida. Pero no pasó nada. «Está bien, te acompaño al tren», dijo el guardabosques apretando los dientes. En ese momento, a Rachel se le cayó el corazón. «¿Entonces simplemente me dejará ir?», pensó con preocupación. «¿Pero acaso tengo derecho a retenerla en contra de su voluntad?», meditaba Mark en silencio. Así, mientras caminaban hacia la estación, cada uno estaba en sus pensamientos, y entre ellos había un silencio tenso. Solo despertaron cuando una voz metálica fuerte anunció que los pasajeros debían abordar el vagón. «No», exhaló Mark de forma brusca. «No puedo dejarte ir». Rachel sintió un alivio tan grande que hasta le fue más fácil respirar. «Gracias a Dios que dijiste eso». Después de esas palabras, más elocuentes que cualquier confesión, se abrazaron.
Cada uno había soñado con ese momento desde hacía mucho, pero nadie se atrevía a dar el primer paso, solo la conciencia de la separación pudo impulsarlos a estar juntos. Mark realmente ya no tenía intención de dejar ir a Rachel. Un mes después se casaron y comenzaron a vivir juntos. A Mark no le importaba en absoluto que ella fuera su esposa y él su propio hijo. Cuando supo que sería una niña, el hombre se llenó de felicidad. Espero que sea tan fuerte y hermosa como tú, dijo sinceramente, sin apartar la mirada enamorada de Rachel.